Voy a recibir y saludar al diputado Pepe Pasquet, diputado Rodrigo Ogni, bienvenidos, gracias por estar esta noche en Santo y Seña. Estamos planteando una encuesta en Twitter, vinculada por supuesto con el tema de la eutanasia. En unos minutos vamos a conocer el resultado, pero recordamos, la pregunta es, ¿estás de acuerdo con legalizar la eutanasia para toda persona que considere padecer un sufrimiento insoportable? ¿Sí o no? Y esto, ¿por qué lo planteamos de esta manera? Porque si estás de acuerdo con la eutanasia, bueno, puede ser entendible, pero también es algo vago, si se quiere, ¿no? Y acá lo que pretendimos es remitirnos al artículo 1 del proyecto de Ope Pasquet, que paso a leer. Dice, está exento de responsabilidad el médico que, actuando de conformidad con las disposiciones de la presente ley y a solicitud expresa de una persona mayor de edad, psíquicamente apta, enferma de una patología terminal, irreversible e incurable, o afligida por sufrimientos insoportables, le da muerte o la ayuda a darse muerte. ¿Ah? Me parece que esto es muy importante y por eso la primera pregunta está dirigida a vos, ¿no? Todos seguramente conocemos y tenemos familiares que padecieron o padecen una enfermedad terminal y que, bueno, en ese momento me ha pasado, ¿no? Se pide terminar con esa agonía, ¿no? Y bueno, el cóctel, como se llamaba en su momento, ¿no? O que no sufra más porque ya está, son 3 días, 2 días, finalizar con este sufrimiento. Bueno, eso es algo de lo que está incluido en el artículo, pero también vos hablás de la persona afligida por sufrimientos insoportables. Sí. O sea, no necesariamente en estado terminal, no necesariamente a punto de morirse. Exacto. ¿De qué estamos hablando, por ejemplo? Por ejemplo, el caso de Ramón Sampedro, el famoso caso que dio lugar a esa película Mar Adentro. Sí. Un marinero español que sufrió un accidente cuando tenía 25 años, quedó cuadripléjico, es decir, sin movimiento en ninguno de sus miembros. Se pasó 30 años postrado y llegó a un punto en que dijo, bueno, esto no es vida, quiero terminar con esto. La legislación española en aquel momento no lo permitía, él fue a los tribunales, no tuvo éxito, pero unos amigos de él lo ayudaron, le dieron una sustancia que él ingirió y de esa manera provocó su propia muerte. Hubo una investigación penal, naturalmente, porque eso era delito en aquel momento. No encontraron al responsable o a los responsables. Tiempo después, cuando la acción penal prescribió, la persona que le había suministrado la sustancia letal, que era una señora, Ramona Maneiro, dijo, sí fui yo, y explicó cómo había sido, pero ya había prescrito la acción penal. Ahora, el punto es que este señor no tenía una enfermedad terminal, y esa era parte del drama, porque podía pasarse quién sabe cuántos más años en esa situación, postrado en una cama mirando el techo. Había estado 30 años así y dijo, yo quiero terminar con esto. Ese tipo de situaciones es las que también este proyecto pretende contemplar. Rodrigo Ogni, ¿no te parece que alguien que quedó cuadripléjico pueda tener derecho a decidir morir y no continuar con esa vida en esas condiciones? En esos casos es muy difícil que alguien pueda decidir o interponerse en esa decisión. Concretamente hoy en la legislación vigente, ese caso no tendría reproche penal en nuestra legislación desde el año 34. En el homicidio piadoso, cuando alguien da muerte a una persona que le ha reiterado, tenemos el artículo, podemos ponerlo, homicidio piadoso, sí. Artículo 37 del Código Penal dice, los jueces tienen la facultad de exonerar de castigo al sujeto de antecedentes honorables, autor de un homicidio efectuado por móviles de piedad, mediante súplicas reiteradas de la víctima. O sea, para llegar al caso... O sea, es delito y el juez puede discrecionalmente exonerar de castigo o no. Claro, eso, es delito de homicidio. Es delito. Y el juez puede. ¿Y vos qué decís entonces? ¿Que puede o puede no? Claro, exacto. Y que además es delito que el médico que haga eso, de acuerdo con nuestra legislación hoy vigente, es técnicamente un delincuente. ¿Y vos no querés que sea delito? Exactamente. Y por eso... Entonces... no ha existido nunca un reproche penal a situaciones como esta. Pero acá... ¿Nunca ha habido alguien... Nunca ha habido un caso en Uruguay condenado por hacer este tipo de cosas? Entonces, hubo un caso, sí. ¿Un caso? ¿De qué? De condena por homicidio piadoso, de un caso de homicidio piadoso que llegó a la justicia. El juez que intervino fue el doctor Charles. Yo tenía entendido que no hubo habido reproche penal, no hubo. Ahora bien, nosotros lo que decimos, primero que por supuesto estamos todos contestes a evitar
y aliviar el sufrimiento de toda persona. Y por eso cuando tú hacías la pregunta en el programa, muchos me decían, pero la pregunta está mal formulada, porque hoy el sufrimiento, la ciencia médica está en condiciones a través de los cuidados paliativos de aliviar todo el sufrimiento por causas físicas. Por supuesto, los sufrimientos por causas orgánicas, psicológicas, exigen otro tipo de atención y podrá aliviarse o no. ¿Qué son cuidados paliativos, para que se entienda? Los cuidados paliativos es una especialidad médica que aún hoy se sigue desconociendo su potencial. Hoy los cuidados paliativos es una especialidad que a través de un equipo interdisciplinario, con fármacos, con el cuidado, con la atención psicológica, le permite aliviar todo sufrimiento que provenga de esa enfermedad. Incluso en esa parte final de la agonía, como tú decís, a través de lo que se llama la sedación paliativa, que todavía hoy muchos médicos y aún en el Parlamento se sigue desconociendo. ¿Qué implica? Implica que a través de fármacos, la persona en esa fase final quede fuera de ambiente, como se dice, sin conciencia, y no sufra, no tenga sufrimiento. Típicamente morfina, ¿no? Es lo que no es morfina, no es morfina. No, pero la morfina es parte de los cuidados paliativos muchas veces. Sí, morfina es parte de los cuidados paliativos, pero la sedación paliativa no se hace con morfina. Y te saca de ambiente, en el caso que el sufrimiento sea insoportable, que quedes inconsciente. Muere sin dolor. Muere sin dolor. Frente a los cuidados paliativos, tu postura obviamente me imagino que es a favor de... Pero por supuesto, y cuando se propuso la ley de cuidados paliativos, votamos todos a favor de esa ley. No está en discusión, estamos todos a favor de los cuidados paliativos, que se extiendan, que puedan acceder a ellos todos los que lo necesitan. Pero ¿por qué hablas de sufrimiento insoportable en artículo primero? Entonces? Claro, pero digo, los cuidados paliativos no alivian todos los dolores, eso no es así. Hay dolores físicos que no se alivian con los cuidados paliativos. ¿Te sacan de ambiente y te dejan inconsciente? Bueno, pero eso ya es otra cosa, no es calmar el dolor como un analgésico. No. Digo, eso es... Pero no es una etapa de los cuidados paliativos, yo creo lo que decía él. Digo, lo bueno de esto es que pero perdón, pero quiero decir... Pero no es así. Yo creo que sí, que es así. Si tú llamas a un paliativista, te va a decir que los que están en condiciones, la ciencia actual, médica, a través de los cuidados paliativos, de eliminar el dolor. Entonces... Hay paliativistas que dicen que no. Bueno, aún los que están en contra de la eutanasia, yo escuché a uno hace poco. Tú podrás saber que no se puede eliminar. Claro, entre otras cosas porque el paciente, por ejemplo, no tolera los opiáceos, no tolera la clase de medicamentos que utilizan los cuidados paliativos. Hay, según he escuchado conocedores del tema, hay tipo de cáncer, el cáncer de pulmón, por ejemplo, que no se arregla con ningún cuidado paliativo. Y la persona sufre hasta el final. ¿Y al sacarlo de ambiente, dejarlo inconsciente? ¿Y cuál es la superioridad ética de hacer que alguien muera estando inconsciente y no cuando quiere morir por su propia voluntad y dice yo no quiero seguir así, no quiero estar en este estado, quiero terminar con mi vida ¿Hay una ahora? diferencia entre dejar inconsciente a alguien y matarlo? Sí, digamos, la sedación paliativa no mata. No, la sedación paliativa no mata. ¿Estás inconsciente? La sedación paliativa no mata. No, claro. No, porque además hay distintas formas de sedación, puede ser intermitente. La sedación intermitente es por un tiempo, te la pueden sacar y tú podés perfectamente volver a tomar conciencia. Por eso nosotros insistimos en que la alternativa ante el sufrimiento está en los cuidados paliativos. Es la alternativa humana. ¿Por qué además? Porque en ese universo, y por eso estamos en contra de la ley, en ese universo de quienes hoy padecen sufrimientos insoportables, entre otras cosas porque no acceden a los cuidados paliativos, hoy la mitad de los uruguayos, más de la mitad de los uruguayos no acceden a los cuidados paliativos, es decir, hoy hay miles de uruguayos que están padeciendo un sufrimiento insoportable y por no desarrollarse los sistemas de cuidados paliativos, por no aprobarse la ley hoy en el Senado, que es la que aprobamos en diputados, nos costó, nos costó, pero la que está en Senado para aprobarse y que lo urgente y lo importante es que esa ley se apruebe y que se le den las posibilidades a todos los uruguayos. ¿Por qué? Porque hoy quienes pueden acceder a cuidados paliativos y quienes no. Pero hoy estamos haciendo una falsa oposición entre eutanasia. Es una falsa oposición. Está bien, antes de entrar en eso quiero entender, porque la verdad que no sé. Pero es muy ¿Quiénes importante. pueden acceder a cuidados paliativos y quiénes no hoy? ¿Por qué hay una distinción? Y bueno, ¿depende de que poder pagártelo? Bueno, hay lugares en el norte del país, hay un gran porcentaje de ciudadanos que no acceden. En niños
hay un porcentaje mayor que no acceden, y hoy las estadísticas del propio Ministerio de Salud Pública dicen que la mitad, por lo menos la mitad, de los uruguayos no acceden a los cuidados paliativos. Es decir, nosotros hoy estamos hablando de ofrecer la muerte cuando lo que tenemos que hacer es ofrecer el alivio. Y por eso es de una inmoralidad, que no digo que sea la propuesta de OPE. Lo que digo es que, y ahí sí nos corresponde a los parlamentarios, es una inmoralidad votar antes una ley de eutanasia cuando no se le ha dado el alivio del dolor a los uruguayos que hoy están padeciendo. Pero mira, quiero que compartamos... Pero yo quiero hablar sobre todo esto. En primer lugar, digo que es una falsa oposición esa que se plantea entre cuidados paliativos y eutanasia. No hay tal oposición. Desde el punto de vista de la persona que sufre, que es el punto de vista relevante, ambas cosas son complementarias. Y las estadísticas demuestran que en estados de los Estados Unidos que reconocen el suicidio asistido, como Oregón, o en Nueva Zelanda, que estableció la eutanasia hace poco, o en Bélgica, que la tiene del año 2002, un porcentaje abrumadoramente mayoritario de las personas que piden y reciben la eutanasia pasaron antes por los cuidados paliativos. Es decir, que la persona recibe cuidados paliativos y llega a un punto en el que dice: no quiero más, quiero terminar con esto. O sea, no hay tal oposición, pero hay más cosas acá. No estoy de acuerdo, no comparto. No, pero está diciendo un hecho que se hace en esos hechos son cifras. Son cifras que están contaminadas, porque para llegar a la eutanasia, al suicidio asistido, mucha gente coaccionada porque los seguros de vida, por ejemplo, muchos te pagan la eutanasia y no los cuidados paliativos, pero como hay un requisito de pasar por los cuidados paliativos, muchos aparecen como pasando por cuidados paliativos, tanto en Bélgica como en Oregón, y lo que se hace, no hay cuidados paliativos de verdad, no se le prestan los cuidados paliativos, sino que es simplemente una formalidad. Entonces son cifras ficticias. Hoy, en el Uruguay de hoy, la mitad de los uruguayos no acceden al alivio. Entonces... Perdón, decir 40% el que no accede, ni siquiera es mucho más. Cuidado de calidad. Es un porcentaje, está bien. Pero ¿cuál es el problema? Hay cuidados paliativos desde antes de que hubiera ley. Y existen cuidados paliativos en Uruguay que son vanguardia en América Latina, como la de ¿sabes qué pasa? De 10 personas que van hoy a cuidados paliativos, 9 entraron pidiendo eutanasia. Y después que acceden a los cuidados paliativos, de 10 personas que piden la eutanasia, acceden a cuidados paliativos, 9 al poquitos días dice: yo no quiero la eutanasia. Es decir, y uno cada 10, ¿sabes lo que está? Y uno cada 10 sí. Y uno cada 10 mantiene. Por eso y OPE puede decir: bueno, yo quiero que el que sea, aunque sea uno cada 10, pueda elegir legalmente por la eutanasia, ¿no? Las consecuencias. ¿Y por qué no lo dejas que elija la persona? ¿Qué respondes a eso? ¿Por qué ese uno no puede elegirlo? Tengo la respuesta, y por eso rechazamos la ley. ¿Cuál es? Porque legalizar la eutanasia implica que para ese universo de quienes están sufriendo en forma insoportable o que padecen enfermedades como las que están estipuladas, se les genera un daño, un agravamiento de ese sufrimiento. ¿Por qué? Porque tú las estás colocando en una categoría de eutanasiables y tú estás exponiendo a esas personas. Es así, es lo que pasa. ¿El sufrimiento se lo generas a quién decís? ¿Al paciente? La eutanasia es voluntaria. Nadie lo coloca en una posición de eutanasia. Es la persona la que libremente pide la eutanasia. Vos suprimís la voluntad de la persona. Sí, pero estás hablando hace rato, Rodrigo. Resulta que yo defiendo el proyecto, vos te oponés y hablas más vos que yo. Lo que pasa es que yo por eso vale la pena. Déjame hacer algo. Quiero ir a un punto que tiene que ver con esto. Hay gente, como planteaba OPE, que no necesariamente por una enfermedad terminal puede querer la eutanasia, como el cuadripléjico, el ejemplo que ponía recién. O hay un caso cercano, el ex gerente del AO, Fernando Sureda, por ejemplo, ¿no? que lo pidió públicamente. Yo quiero compartir solo un fragmento de lo que fueron sus declaraciones con Federico Paz, salieron acá en Telenoche en el año 2019, cuando él empezaba a sentir los efectos del ELA, ¿no? La esclerosis lateral amiotrófica. Veamos ese pasaje. ¿De la cintura para arriba por ahora estás bien o ya tenés algún síntoma en otra parte del cuerpo? Está llegando, está subiendo lentamente por el brazo izquierdo. Por el brazo izquierdo. Sí, pero... ¿Por qué no se detiene? ¿Tenés certeza de que va a invadir todo tu cuerpo? La certeza esa la tengo. Sí, la tenés. Eso es justamente lo más triste de todo, la certeza, ¿no? Llega un momento que no podés comer, que no podés hablar, que no podés tragar, beber, nada. Es decir, y además no podés hablar. Decidí que
que yo quiero una muerte digna. Es decir, no es digno morirse ahogado, no es digno hacer sufrir a la familia, no es digno permitir que tu familia sufra tanto, no es digno. Yo soy dueño de mi vida y entiendo que debo decidir cuándo tengo que acabar con ella. Soy dueño de mi vida y entiendo que puedo decir cuándo acabar con ella. No quiero morir. Ese es el núcleo de la cuestión, porque en el fondo, más allá de todo lo instrumental y periférico, digamos, el centro de la controversia está en lo siguiente. Una persona adulta y en su sano juicio es capaz de decidir cuándo y cómo quiere poner fin a su vida, y si necesita ayuda puede pedirla y recibirla, o no estamos de acuerdo con eso. Ese es el núcleo del asunto. Yo entiendo que sí, que la libertad, que es atributo esencial del ser humano, sin libertad no hay dignidad. La libertad implica no solamente la libertad de comprar y vender, de moverse para acá o para allá, sino la de, llegado el caso, disponer sobre la propia vida. Bien. Y si alguien no puede disponer físicamente de su propia vida porque está incapacitado físicamente, como hay tantos, los que están postrados en una cama y quisieran morir pero no pueden hacerlo por sus propios medios, tienen derecho a pedir ayuda para morir, y quien presta esa ayuda no debe ser considerado un delincuente, porque no lo es. Bien. Es una persona que está prestando una ayuda humanitaria. Rodrigo Gongui, en este caso, viendo las palabras de Sureda, diciendo me voy a terminar asfixiando, no quiero morir así, decido yo tener una muerte digna de esta manera. Y esos casos pueden decidir quitarse la vida. ¿Que se pegue un tiro? Lo que el Estado... Y ahí vamos al tema. Pero ¿eso está diciendo que se suicide? Yo lo que... Cada uno puede hacer con su vida lo que quiera. Pero como legislador, ¿qué le decís a un paciente en esas condiciones? Como legislador, dice, yo quiero tener el derecho como legislador, yo no solamente puedo mirar los casos particulares. Tengo que ver los efectos que la ley de eutanasia tiene sobre el conjunto de la sociedad. Primero sobre los más vulnerables, sobre los muchos miles de uruguayos que se encuentran en una situación de sufrimiento insoportable, que le estamos quitando protección de la ley, la estamos exponiendo a abusos, lo estamos exponiendo a coacciones, que es lo que pasa... ¿De qué estamos hablando? ¿De qué abusos y qué coacciones? ¿Y cómo le sacamos protección? ¿Por qué? Le quitamos protección porque ya la ley, el Estado le quita la protección que hasta ahora no lo pueden matar. El Estado no autoriza a nadie a matarlo. Con la eutanasia se autoriza, pero en este caso, con determinadas condiciones. En determinadas condiciones. Tiene que haber dos médicos. La persona tiene que expresar su voluntad y después ratificarla tiempo después. Algo similar a lo que ocurre con el aborto, ¿no? Lo que se ha demostrado, Nacho. No puede haber ningún interés económico por parte de uno de los testigos que estén allí presentes. No puede haberse beneficiado por la herencia, por ejemplo. Eso es otra cosa. Lo que se ha demostrado en todos los países donde se ha aplicado es que las personas que se encuentran en esa situación, que ya de por sí, muchas de esas se sienten como una carga para la sociedad, se sienten como una carga para las familias, se sienten una carga para las instituciones médicas. Cuando hay una ley que autoriza al médico a darle muerte, eso es un empujón que se da, por eso los aumentos en todos los países donde se aplica. Por eso el holandés que vino la semana pasada demostraba que ya en Holanda van a 8.000 casos por año. Podemos poner la placa para que la gente vea. Que los casos... Las cifras que yo tengo, que se encuentran en internet, en los comités regionales de revisión de la eutanasia de Holanda, las últimas son del año 2019, el número de personas que recibieron la eutanasia fue 6.391, es el 4.2%, que es la misma cifra que viene del año 2016, se estabilizó en el 4%. Hubo un aumento y después se me seteó, decís claro, vos, ¿no? Pero que hubo un aumento, sí, ¿no? Sí, pero lógico, como en cualquier ley que empiece a aplicarse. Pero mirá lo que dice este holandés, Theo Boer se llama, es filósofo, revisó más de 4.000 casos de eutanasia en 10 años, en un periodo de 10 años. Él dice, que llegó a la conclusión, ¿no? a la luz de esos análisis, que hubo un aumento importante, sí. Y lo más importante, esto me llama la atención, que también hubo una expansión de la aplicación de la eutanasia, ya no solo a pacientes que estaban en una etapa terminal de la enfermedad, sino también a casos, y recuerdo uno, él explica, una abuela que se estaba quedando ciega y que decía, yo ya no voy a poder ver a mis nietos, entonces quiero que me maten. Y le aplicaron la eutanasia, porque para ella era un sufrimiento insoportable no poder ver a sus nietos. El sufrimiento insoportable, según tu proyecto de ley, también puede ser ese, ¿no? Que alguien diga... No puedo ver a mis nietos, es insoportable. Yo quiero morir
y según tu ley, está bien, ¿le aplicas la eutanasia? Es insoportable e incurable porque es una ceguera. En ese caso sería irreversible. ¿Y tu ley ampara? Sí, ampararía esos porque casos si la también. persona libremente lo decide y su sufrimiento es, según ella, insoportable e incurable. Que tiene derecho a. Eso, tiene derecho a, sí, yo entiendo. ¿Y qué pasa si la persona está en un pozo depresivo? Dice, perdí el trabajo, mi mujer me dejó, la vida no tiene sentido, quiero morir. Eso no es incurable, no es un estado de ánimo. Sí, pero como tal es pasajero. Pero tu proyecto no pide que sea incurable, Ope. Tu proyecto es sufrimiento insoportable. Ahí hay un abanico. Porque yo creo que hay que decir todo lo que déjame hablar el punto porque es importante, estamos hablando. Persona mayor de edad, psíquicamente apta, enferma de una patología terminal irreversible e incurable o afligida por sufrimientos insoportables. O sea que lo incurable no se aplica necesariamente a sufrimiento insoportable. No, pero tiene que aplicarse, esa es la idea. Pero no está escrito así. Bueno, estamos en pleno trabajo parlamentario. ¿Lo modificarías? ¿Qué pondrías? ¿Por qué eso me interesa lo del sufrimiento? Porque insoportable el sufrimiento insoportable es muy subjetivo, ¿no? Claro, porque es un punto ese, es subjetivo, porque nadie tiene derecho a decirle a otro, vos podés seguir aguantando, seguí así que vos podés. No, si la persona dice, yo no quiero seguir, tiene derecho a decirlo. Debe ser incurable, no puede ser algo pasajero. Y eso no está en la idea del proyecto, no está plasmado con claridad. Por supuesto que hay que agregarlo, como hay que agregar o corregir todo lo que se deba agregar o corregir. ¿No tendría que haber un psicólogo o un psiquiatra, por ejemplo? Acá habla de médicos, ¿no? Para evaluar si esa persona está mentalmente capacitada para tomar una decisión así. Si el médico tiene alguna duda, puede Porque acá habla de médicos, el asesoramiento que quiera, puede pedir un psiquiatra, un psicólogo, un especialista en la enfermedad de que se trate, porque de pronto el médico tiene dudas. Pero no está escrito como preceptivo. No es preceptivo, porque el médico puede conocer perfectamente a la persona, puede ser su médico de familia. O puede ser un médico que diga, bueno, yo firmo y no consulto a un psicólogo para ver si esta persona está en un pozo depresivo. Es un riesgo, ¿no? En ese no es por casualidad que no hay un psiquiatra. En ese caso no habrá actuado con la diligencia debida. Es el tipo de observaciones que hacen los comités de revisión de la eutanasia de Holanda, que controlan si los médicos actuaron con la diligencia debida. Y en poquísimos casos, de los 6.000 que hubo en el año 2019, dicen que acá faltó la diligencia debida porque, por ejemplo, no se consultó al segundo médico que según el proyecto y según la ley holandesa tiene que dictaminar. Son casos en los que el médico no actúa con diligencia y bueno, los comités que revisan eso lo señalan y lo censuran. Creo que, a ver, un par de precisiones. Primero que OPE mismo con mucha honestidad ha dicho que este es un primer paso. Y que la idea, porque además el fundamento que establece con claridad OPE es la autonomía y la libertad. Y entonces uno dice, ¿por qué no le damos a todos? Si el fundamento realmente, si queremos ser congruentes, que es parte de la honestidad y la veracidad con que tenemos, transparencia que tenemos que hablar a la ciudadanía, si el fundamento es la autonomía, entonces los tenemos que dar a todos. Porque si se las damos solamente a algunos, ahí sí estamos clasificando a un grupo de personas como con vidas menos dignas que las otras. Entonces ahí cometemos un doble error. Si realmente la autonomía es el fundamento, entonces para todos. Si se la damos solamente a algún tipo de personas, entonces es porque esas personas tienen vidas que valen menos. Y ahí es nuestra oposición. Para nosotros todas las vidas tienen igual dignidad siempre y en cualquier condición, más allá de la dependencia o ¿Para vos, en ningún caso amerita la eutanasia? ¿En ningún caso? En ningún caso el Estado puede autorizar y dar la muerte a una persona. ¿Por qué? Porque el edificio de todos los derechos humanos, sobre todo para más vulnerables, es la igualdad, dignidad y el derecho a la vida, que es el pilar donde todos los demás derechos se van integrando. O sea que vos, sin la vida... A Sureda, ¿qué le decís como legislador entonces? ¿Que pedía una ley para poder...? Yo a Sureda le daría, como a todos los casos, y tengo casos muy cercanos, el Estado le puede dar, y la sociedad le puede dar, todas las posibilidades de aliviar su sufrimiento. El Estado no puede dar muerte. Cuando el Estado empieza a autorizar... ¿Uno no es dueño de su vida? ¿Uno no es dueño de su vida? Uno hace con su vida lo que quiera, siempre y cuando no afecte derechos de terceros y siempre y cuando no le tenga que pedir, en este caso al Estado, que haga una ley para darle muerte. O sea, matate por tu cuenta y yo no me entero. Eso yo no se lo estoy imponiendo. No, pero si él quiere morir... si él no quiere te doy morir, las herramientas para hacerlo. El tema es que los terceros no pueden dar. Eso es lo discriminatorio. Eso es lo discriminatorio. Porque lo discriminatorio hay personas que pueden poner fin a su vida por sus propios medios y otras, como las personas que sufren ELA o que están postradas por una larga enfermedad o un cáncer muy complicado, lo que sea,
que no pueden hacerlo. ¿Y esto sabe quién lo decía? Stephen Hawking decía, si reconocemos que todas las personas tienen derecho a disponer de su vida, es discriminatorio que algunas puedan hacerlo por sus propios medios y otros no podamos hacerlo. El Estado debe facilitar los medios para que quien quiera poner fin a su vida y está en las situaciones previstas por la ley, que no es cualquier situación, puede hacerlo. Hay gente que no puede moverse, entonces directamente, aunque quiera, no puede suicidarse. Entonces, el de al lado sí, dice, yo me voy a suicidar porque yo quiero suicidarme, pero ese que está postrado, ese que tiene vela no puede. Eso es un cambio radical en lo que la humanidad y la sociedad uruguaya en particular han hecho hasta ahora frente a una persona que quiere suicidarse. ¿Qué hacemos? Y además yo digo que este proyecto, si hay algo de que carece, absolutamente es de oportunidad, ¿no? Estamos en un periodo todavía sin finalizar la pandemia, los aumentos en los intentos de autoeliminación, de suicidio, van creciendo en todo el mundo. Ayer leía un informe de 246 países donde los efectos en la salud mental han crecido un 35% en 246 países, con enfermedades incluso en la depresión, y los aumentos de los intentos de suicidio y la tasa de suicidios ha crecido en todo el mundo por la pandemia. Nosotros otro de los efectos cuando se legaliza la eutanasia y el suicidio asistido es el aumento de la tasa de suicidio. ¿Por qué? Porque cuando el Estado naturaliza, normaliza, legaliza y dice, bueno, está bien suicidarte, te ayudamos a suicidarte, las personas que han tenido hasta ahora una contención de toda la sociedad, incluso del Estado, que le dice, ¿qué le decimos nosotros a una persona que quiere suicidarse? Le decimos, no, y tratamos de evitarlo. Por eso eso de la autonomía no es tan así. ¿No facilita el suicidio este proyecto entonces? No, mire, yo creo que en Uruguay no puede decirse eso, porque en Uruguay tenemos una altísima tasa de suicidio, más de 700 casos por año, sin ley de eutanasia. Y la gente... Bueno, pero eso no quita que podía ser más alto. No, pero puede ser exacto. Perdón, Rodrigo, déjame hablar un poquito, déjame pasar un aviso, ¿viste? Vos tenés un discurso largo, muy armado, que yo respeto mucho, pero yo quiero intervenir también. Quiero aclararle a la gente que a propósito acordamos no ir a los 2 minutos para uno, 2 minutos para otro, para que se dé este intercambio. Pero entonces yo digo, lo que pasa es que mucha gente se suicida porque no puede hablar con nadie, no tiene a quién acudir, no tiene auxilio, no tiene apoyo. Si quiere hacerlo por este procedimiento establecido por este proyecto de ley, va a tener que entrevistarse por lo menos con 2 médicos que lo van a ver, van a hablar con él, lo van a informar, porque está expresamente dicho, tienen que decirle de qué medios dispone para atender su enfermedad, qué pronóstico lo espera, si va a poder dialogar, va a poder hablar con otro. Yo creo que eso... El médico cuya intervención se solicite dialogará con el solicitante para cerciorarte de que conoce y comprende su situación y de que la voluntad de poner fin a su vida que manifiesta es libre, seria y firme. Y el médico le informará acerca de los tratamientos terapéuticos o paliativos disponibles, o se le informará. Usted puede acudir a este tipo de tratamientos paliativos. Yo creo que eso va a ayudar a las personas a decir, bueno, tengo a quién acudir, tengo a quién preguntarle, tengo a quién pedirle ayuda. Por supuesto, nada va a impedir que si la persona quiere suicidarse lo haga, como está sucediendo hoy lamentablemente en Uruguay. Pero esta es una oportunidad de que hable con quienes pueden ayudarlo. Me están llegando mensajes, hay 2 que hablan de cuidados paliativos. Este dice, no sean hipócritas con el tema de los cuidados paliativos. Mi madre tiene esclerosis lateral amiotrófica, ELA. El cuidado paliativo que da ACE es un médico de medicina general, no existe equipo multidisciplinario. Hay mucha carencia en ese servicio que se llena la boca hablando. Hay que respetar la decisión de cada persona. Solo la persona que está en las situaciones que realmente sabe, no ustedes que hablan sin vivirlo. Y hay otro de Alejandra que dice, mi papá pidió que se le evitara todo el periodo de sufrimiento y lamentablemente le dieron cuidados paliativos, dice. Lo que hicieron fue deteriorarse día a día y morirse sufriendo viendo cómo se deterioraba. Por favor, no hagan politiquería barata que la gente pueda decidir lo que quiere. Yo para nada creo que vos estés haciendo politiquería barata ni vos politiquería. Son convicciones respetables y que existen y que me parece que vos respetás su punto y él respeta el tuyo, ¿no? Estamos de acuerdo. Yo no he dicho nada que alguien pueda decir que es una falta de respeto ni a Rodrigo ni a quienes sostienen su posición. La inversa no es verdadera. Porque acá se han dicho cosas sobre lo que proponemos en este proyecto. Pero ¿cómo no voy a respetar? Que son de otro cariz. ¿Pero estás hablando de él, de parte de él? Los que digo, no quiero particularizar, pero cuando se dice que esto es una inmoralidad o cuando se dice que esto es por plata, como ha dicho el senador Manini, por ejemplo, ahí entonces se están profiriendo infamias que no merecen siquiera que se las dignifique con una respuesta. Pero estoy señalando que el debate no es parejo, porque yo me atengo rigurosamente al respeto y a la exposición de argumentos. Y del otro lado abundan en calificativos. Lo que sí, indudablemente, no es que OPE esté proponiendo esto por plata.
Lo que sí está claro y está demostrado en todo el mundo es que las cuestiones económicas, por ejemplo, los seguros de vida, pagan la eutanasia en muchos lados y no los cuidados paliativos. Es decir, cuando tú abrís esta puerta, dejás expuesto a las personas en mayor vulnerabilidad a todo tipo de coacciones. ¿Por qué? Porque la institución médica no lo quiere más, porque le está costando caro, porque quiere terminar esto cuanto antes, y entonces todo eso lleva a que se coaccione a la persona y esa persona termina pidiendo la eutanasia. En muchos de los países donde se revisan los casos y se estudian los casos, se demuestra que esa coacción existe. Coacción externa, pero también, que es la que más nosotros nos preocupa, es la coacción interna. La persona que está en esa situación vulnerable, un anciano con una enfermedad incurable o cualquier otro caso parecido, un joven con una enfermedad crónica, lo que tenemos que hacer la sociedad, lejos de decirle, no, realmente ya tu situación no da para más, te damos la posibilidad, te ayudamos a terminar con tu vida, es todo lo contrario. Darle los cuidados paliativos. Yo no comparto lo que dice la televidente. Creo que los cuidados paliativos... Bueno, no es una opinión, es una experiencia. ¿No? Bueno, se cuenta lo que le pasó. Cuando uno va y se mira, por ejemplo, lo que hace los dos hospitales públicos, el Hospital Maciel es una unidad de cuidados paliativos ejemplar, y lo que hace el PDA Rosell, que ha sido también reconocido en toda América por su buena calidad, todos los pacientes de allí salen muy agradecidos y expresan cuando se los consulta porque realmente se les alivia el dolor. Y es hacia eso la respuesta que nosotros entendemos que es la verdaderamente humana ante esa situación. Permitime una cosa, Nacho, dale. Porque en definitiva, todos sabemos que acá llega momentos en que se aplica lo que se llama la sedación paliativa o la sedación terminal, que termina con la muerte del paciente. Cuando se da ese paso, se le dice a los familiares, bueno, los que quieran despedirse, háganlo ahora. Y eso, el desenlace se produce a las 24 horas, a las 48, a las 72. Pero una vez que aplican la sedación paliativa o terminal, no hay vuelta atrás. Esto lo sabemos todos, es así. No es así. Entonces, con un proyecto como este, con la legalización de la eutanasia que implica el suicidio médicamente asistido, lo que ocurre es que esa decisión de decir vamos a la etapa terminal la puede tomar el paciente. Hoy la toman solo los médicos. Acá trasladamos el poder del médico al paciente, que va a poder decir, bueno, yo quiero que esto ocurra. Entonces me parece que eso es muy importante. Pero decir que acá el médico toma esa decisión sin consultarlo con la familia. No es así, no es así. No, que por supuesto que lo consulta con la familia. Y con el paciente. Pero si el paciente quiere y el médico no quiere, no ocurre eso. O sea, el control lo tiene el médico hoy por hoy. Y a través de esta legislación lo que procuramos es que eso cambie que el paciente pueda hacer que su voluntad pese y que su vida termine y concluya cuando él quiera ponerle fin y no cuando el médico quiera hacerlo. Eso es muy importante. La diferencia es abismal. Sí. La sedación paliativa no mata al paciente. La eutanasia mata al paciente. Y una unidad de cuidados paliativos, un equipo de cuidados paliativos serio, te va a dar la sedación paliativa cuando el paciente la pida y la necesite. Así que pero el caso es que, no me digas que no. Acá hay una persona que está actuando públicamente en el grupo Empatía Uruguay, que es Florencia Salgueiro, que cuenta el caso de su padre, enfermo de ELA, que pidió la sedación paliativa, pidieran que pusieran fin a su vida, y la mutualista que lo atendía, que no la voy a nombrar, lo negó reiteradamente, hasta que el hombre padeció lo indecible y, según dice Florencia Salgueiro, murió atragantado por su propia saliva. Entonces, y cuando en algún momento la familia le pidió a la directora técnica de esos unidad de cuidados paliativos que procedieran y le dieran la sedación paliativa que este hombre estaba pidiendo reiteradamente, en plena lucidez, le dijeron, no, el control lo tenemos nosotros, SIC. Digo, esto pasa hoy. Pero hay un código de ética médico que dice, en el artículo 46, es ley, dice, la eutanasia activa, entendida como la acción u omisión que acelera o causa la muerte de un paciente, es contraria a la ética de la profesión. Esto rige a los médicos hoy. O sea, los médicos hoy no pueden aplicar la eutanasia. Porque además no es un acto médico la eutanasia. Es el código de ética. Bueno, así lo considera. No es un acto Entonces, médico. ¿cómo se puede compatibilizar el código de ética con tu proyecto? Entendemos. Bueno, yo no propongo la derogación del artículo 46, pero el proyecto que presentó el Frente Amplio sí propone explícitamente derogar el artículo 46. ¿A usted parece bien que se derogue en el Parlamento el código de ética o lo tendrían que hacer los médicos? Y frente a eso, averigüé con personas que integran el colegio médico
que dice que el Colegio Médico no se pronuncia a favor ni en contra del proyecto y está trabajando para proponer al Parlamento la derogación de toda la ley porque entienden las actuales autoridades del Colegio Médico que un código de ética no puede estar adentro de una ley porque tiene así una rigidez que es incompatible con los cambios en la sociedad, con los cambios en la medicina, si eso fuera así, lo prudente y responsable y además lo éticamente correcto y lo jurídicamente correcto sería esperar que el Colegio Médico haga ese proceso. Si quiere reformar el Código de Ética Médica, que quiero ver si lo reforma, porque además es con plebiscito, y al último plebiscito se decidió este artículo que está hace 2500 años, ¿no? Casi nada. Sí. Ahora, lo que sí yo entiendo que es constituye una presión indebida que se esté imponiendo la eutanasia, cambiando el código de ética, directa o indirectamente, porque si tú pedís y exigís la adecuación después, porque si tú estás diciendo que son los médicos los que van a hacer la eutanasia y los médicos tienen prohibido por su código de ética, o lo haces directamente como lo hace el Frente, o lo ejerces una presión que a mi manera de ver es una presión indebida porque le estás imponiendo un cambio del código de ética a los médicos que nosotros entendemos que es una acción que no respeta la autonomía, que es una acción totalitaria en los hechos. ¿Por qué? Porque el código de ética de un colegio o de cualquier grupo solamente lo puede definir por su propia autonomía y en un sistema democrático de derechos el propio colectivo. Un parlamento no puede imponerle un cambio ni podría ser un plebiscito que se hiciera por parte de los médicos. Pero previo, nunca el parlamento puede hacerlo antes. Y eso es una de nuestras discusiones. Se nos fue el tiempo, cerramos con lo que querés decir. Digo, pero son órdenes normativos distintos, el orden jurídico y el orden ético. Aunque mañana el Parlamento derogue el artículo 46, el Colegio Médico puede decir, nosotros desde el punto de vista ético seguimos censurando la eutanasia o cualquier otro procedimiento y desde el punto de vista ético eso queda en pie. Lo que deja de tener la fuerza jurídica que le da una ley, que no tiene por qué tener, porque una cosa es la norma jurídica y otra cosa es la norma ética. ¿Estás imponiendo a los médicos practicar la eutanasia? No, el médico puede escribir objeción de conciencia también, ¿no? Y decir, yo no lo hago porque mi proyecto no le impone a los médicos ninguna obligación. El médico no está obligado, ¿no? Según el proyecto no se obliga. No se obliga. En los hechos termina obligándose. El proyecto del Frente Amplio dice que las instituciones de asistencia médica prestarán la eutanasia a quien la pida en las condiciones previstas por la ley y los médicos podrán oponer objeción de conciencia. O sea que nadie pretende imponer nada. Pero digo, acá el argumento de fondo, la cuestión de fondo es si una persona adulta y en su sano juicio puede disponer de su vida o no. Y con los argumentos en el otro sentido lo que se hace es confiscar la libertad de la persona. O sea, como vos estás expuesta a presiones, como te pueden presionar, porque aparentemente las familias quieren presionar a sus integrantes para que se maten, los médicos quieren presionar a los pacientes para que se maten, las empresas aseguradoras quieren presionar a las personas para que se maten. Toda esa visión de las cosas que yo no comparto en absoluto, pero digo, en nombre de todo eso, el resultado final es le expropiamos a la persona su libertad y no la dejamos decidir cuando se muere y tiene que sufrir hasta el final. Bien, eso es lo que yo no acepto. Nosotros lo que creemos es que lo que tiene que hacer el Estado y la sociedad es darle el alivio del sufrimiento. Hoy la ciencia médica, los cuidados paliativos están en condiciones de hacerlo. Y lo que nunca puede hacer el Estado ni la sociedad es decirle a alguien que es menos digno, que su vida vale menos y que algún grupo enfermo con enfermedades incurables o con sufrimientos insoportables, sin antes aliviarles el dolor, que lo que uno tiene que hacer, le ofrece la muerte anticipada. Y eso lo que termina generando es un sufrimiento mayor, un atentado contra la dignidad, la libertad y la vida, porque termina empujando. Yo no digo que todos lo van a hacer, lo que diga que en los hechos esa coacción se genera, porque el Estado, en vez de proteger esos derechos que son irrenunciables, los termina de alguna forma sacando esa protección. Creo que quedaron claros los dos puntos de vista, les agradezco que hayan venido. Hay tiempo, ¿no? A lo largo de todo este año, ¿no? Probablemente en el Parlamento se siga discutiendo, hay una comisión que lo está abordando. Seguramente. Y bueno, gracias por ilustrar a la gente. Hay un gran desconocimiento y una gran confusión. Este tema ojalá tenga todo el tiempo de reflexión para que se pueda tomar una decisión suficientemente importante. Reflexionemos, pero no olvidemos que mientras nosotros discutimos hay gente que agoniza y sufre y espera una ley que todavía no ha llegado. Tengo dos regalos para ustedes, un Day Spa de Beauty Planet, para ustedes o para algún familiar o a quien quieran, un Day Spa para relajarse, pueden ir juntos, incluso capaz que se ponen de acuerdo. Y esto es Helpline, que regala un voucher por 3 meses de servicio para eso de ustedes, de un familiar o un amigo, también lo tienen así. Gracias Rodrigo Gonghi, gracias Ope Pasquet.